Perfecto. Súper, así que en honor al tiempo, que están todos con sus trabajos ahí de mañana, vamos a partir. Bueno, un gusto para mí presentar a la doctora Pareja. Ella es geriatra, pero activista, así que, pucha, un honor, pues, Diana, que te hayas dado el tiempo para participar con nosotros. Un gusto tenerte acá y, bueno, y felices también de escucharte en relación a este trabajo que hicieron y que nos cuentes. En el fondo, en relación a opioides, ¿no es cierto?, para manejo de pacientes oncológicos. Tienes toda la palabra y después, cuando termine, si quedan unos minutitos, La pregunta. podemos abrir para que aclaren asistente o lo que quieras comentar. Adelante. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy quiero mostrarles cómo fue el proceso de este manual, de este proyecto que elaboré en compañía con Ofelia Leiva y con todo el equipo de la Universidad Católica. Entonces van a ver una información adicional a lo que se comentó en el webinar que se hizo en la Sociedad Médica. Lo que nosotros trabajamos, que fue un manual de opioides en el manejo del dolor moderado o severo en pacientes con cáncer y un nomograma. El objetivo principal, que cuando iniciamos la revisión, es diseñar una herramienta que pueda facilitar la rotación de opioides en las unidades de cuidado paliativo en Chile, teniendo en cuenta de que nosotros tenemos una heterogeneidad de las competencias de las personas que trabajan en las unidades de cuidado paliativo. Entonces, en realidad es una brecha que no es fácil para todo el mundo, y no todo el mundo ha recibido la formación necesaria para hacer una rotación de opioides. Y se hizo inicialmente una primera etapa, que fue una revisión de la literatura. Se elaboró una primera versión de varias del manual, que posteriormente se pasó a revisión y a consulta de ciertos temas específicos en los cuales no había, digamos, un acuerdo dentro del Departamento de Medicina Paliativa. Obviamente, en el tema de que analgesia no hay un acuerdo entre todas las revisiones que uno hace, entonces simplemente como que según la experiencia de los equipos, ver con qué medidas de que analgesia se quedaban. En cuanto a la introducción, lo que tenemos, que son datos principalmente de literatura norteamericana. El hecho de poder prescribir y calcular la dosis para hacer una rotación de opioide, lo describe un alto porcentaje de médicos, un 39% de médicos, como un procedimiento que es bastante difícil. Y esto finalmente conlleva a que se puedan realizar cálculos que son incorrectos en un porcentaje que es relevante, el 19 a 32% de los pacientes. Y un 18% de los médicos que se consultaron en esta revisión reconocían que no estaban en capacidad de hacer rotación de opioides. Esto para las unidades de dolor crónico en Estados Unidos, en lo cual en teoría hay unos estándares que exige el Medicare para que las personas que puedan trabajar ahí prescriban opioides, y dentro de este mismo grupo de médicos ya es un proceso que es complejo. Nosotros no tenemos datos en Chile publicados de qué tan difícil puede ser para un médico hacer una rotación y manejo de opioides, pero sí tenemos una realidad nacional que fue publicada en el Atlas Latinoamericano de Cuidados Paliativos, que se lanzó el año anterior, en el cual nosotros sabemos que de las 20 facultades de medicina que actualmente existen en Chile, solo 3 tienen tienen dentro de su malla curricular el programa de medicina paliativa. Y en realidad, la realidad es que estos médicos van a ir a trabajar, una gran parte de ellos van a ser, por ejemplo, EDF, van a estar en la etapa de destinación y formación, y van a llegar y van a enfrentarse a la situación en la cual tienen que ver pacientes que están ingresados al programa de cuidados paliativos y que requieren tomar ciertas decisiones, hacer cierto ajuste de medicamentos, pero no tienen las competencias necesarias. Entonces, lo pensamos como una herramienta que nos podía ayudar a facilitar el cálculo para hacer la rotación de opioides, y en ese sentido se hizo una revisión realmente como muy en la superficie de cuáles eran como las herramientas disponibles que habían. Existe algunas publicaciones de herramientas digitales que, a través de software que están adosados a los programas de ficha clínica electrónica, pero la realidad es que es llamativo que incluso estas herramientas digitales tampoco han demostrado que disminuye los errores en la rotación de opioides.
Y en ese sentido vimos que el nomograma, que es una herramienta en la cual uno se ahorra el hecho de estar haciendo la operación matemática, o lo que implica hacer como la que energiza según el radio, podía ser un elemento de que sea de bajo coste y que pudiera ser de una fácil difusión. En cuanto al proceso de la revisión, hicimos una etapa que fue una búsqueda bibliográfica, donde me centré principalmente en artículos, guías y textos. Revisamos también las tablas de analgesia que habían disponibles en Chile. Había un modelo, una publicación de un homograma de analgesia, y en realidad esta búsqueda que nosotros hicimos nos centramos principalmente en el grupo de pacientes que tienen dolor oncológico moderado a severo. Este manual no se refiere a otros tipos de dolores crónicos ni en pacientes con dolor oncológico leve. Este es haciendo como en resumen, nuevamente una búsqueda en la evidencia de la equianalgesia, la elaboración de la tabla de la equivalencia del nomograma, el manual y la revisión por expertos. Esto fue la primera versión que se llevó a consulta en julio del presente año, ya hace unos meses, que fue la primera versión que yo hice, en el cual incluso teníamos como la duda, porque en las recomendaciones actuales de ascensor analgésico, cuando estamos hablando de dolor moderado a severo, la recomendación inicial en este subgrupo de pacientes, que es un grupo muy específico, es recomendar opioides fuertes, pero nosotros sabemos de que por la disponibilidad en la distribución de opioides, lo que van a tener de mayor acceso son los opioides débiles, principalmente el tramadol, es el que sí o sí va a estar distribuido en todos los establecimientos del país. Entonces, en ese sentido, se incluyó el tramadol y la codeína para tener también una referencia de cómo pasar de esto a opioides fuertes. Este es que el mensaje, el protocolo siempre era como utilizar opioides fuertes en este escenario de dolor moderado a severo. Hubo una primera revisión en la cual se presentó una posible, considerar una modificación de la equianalgesia que se ha usado tradicionalmente, morfina, que es como la recomiendan actualmente varios textos norteamericanos, que es morfina parenteral 10 miligramos, es equivalente a morfina oral 25, que sería la relación de 2,5. Esto fue uno de los puntos que se sometió a votación, y finalmente en la votación que se hizo de la consulta de expertos, por un margen muy estrecho, ganó mantener la indicación que se ha venido desarrollando principalmente acá en Chile, que es de mantener la indicación de la relación de endovenoso, subcutáneo, oral 1, 2 y 3. Y esto en el sentido de que nosotros no tenemos tampoco estudios locales de analgesia, y según la experiencia en la atención domiciliaria, existía la percepción de que probablemente con este radio de analgesia 2,5 podía ser insuficiente para los pacientes. Entonces, este fue como uno de los puntos que a mí me gustaría, terminando esta revisión, también que ustedes me dieran su perspectiva. El otro punto que fue sometido a votación es la relación de subcutáneo endovenoso. Cuando yo hice la revisión, la verdad es que la literatura, las publicaciones disponibles sobre vía endovenosa subcutánea, en muchos lugares lo equiparan, pero también hay que tener en cuenta que las realidades en estos lugares son diferentes, porque, por ejemplo, en Estados Unidos y en Canadá, muchos de estos pacientes no se manejan en el domicilio, y los familiares no manejan opioides, sino que esos pacientes se manejan en hospicios. Entonces, puede ser que cuando el medicamento es administrado siempre por personal de salud, no se nota una diferencia entre la respuesta clínica en cuanto si fuera igual la vía endovenosa subcutánea. Esta se sometió a votación, y quedamos con la recomendación anterior, que fue mantener pues que subcutáneo era 2 veces endovenoso. Yo me tomé el trabajo de revisar de dónde venían estas dos recomendaciones, de decir que la dosis por vía endovenosa era, la dosis subcutánea era mayor a la endovenosa, y en ese sentido encontré los dos papers originales, que son muy antiguos. Aquí podemos ver que este paper, que es del 88, pero luego voy a mostrar uno que es incluso más antiguo. Y a partir de este fue como donde se empezó a tomar la recomendación de que la dosis subcutánea podría ser mayor que
que la endovenosa, pero lo llamativo es que no se hizo con morfina, sino con hidromorfona, que es un opioide que nosotros no tenemos disponible, pero que en otros lugares se usa ampliamente, y era en un contexto de pacientes que no era dolor oncológico ni pacientes con cáncer, sino que estamos hablando de un grupo específico de cirugía abdominal o cirugía de extremidades selectiva, y en ese sentido lo que ellos hicieron fue que instalaron unas bombas de analgesia controlada por PSA y compararon el grupo de analgesia subcutánea con analgesia endovenosa, y ellos encontraron que las personas que habían utilizado la analgesia subcutánea habían requerido como la dosis, el doble de la dosis versus la dosis endovenosa, pero en un grupo muy específico que no se parece a lo que nosotros hacemos usualmente en dolor oncológico. Entonces, y fue un seguimiento que fue por 48 horas, y en ese sentido, yo igual creo que estamos haciendo como una primera recomendación, pero es importante que revisemos de dónde viene toda esta información que estamos dando, y que en algún momento podría también sugerirse reevaluar la práctica que uno hace habitualmente. En cuanto a la evidencia que encontré de la recomendación de dónde salía el estudio de equiparar la vía endovenosa subcutánea, esta es una publicación que es incluso mucho más antigua, que es del 84, que ni siquiera describen el número de pacientes, y era en un contexto de posoperatorio, en pacientes que estaban en cuidado intensivo, y ellos simplemente hicieron la medición de los niveles de morfina y encontraron que a las 24 horas era igual digamos, la morfina que medían endovenosa versus subcutánea. Entonces vemos de que las dos recomendaciones en realidad vienen de estudios que son supremamente antiguos, y no tenemos una información que sea nueva en el subgrupo de pacientes de dolor por cáncer, que sabemos que tienen hartas modificaciones en la farmacocinética, principalmente en la farmacocinética. En cuanto a las recomendaciones que hicimos del radio de morfina oxicodona, nos quedamos con 1 a 1.5, y morfina tapentadol nos quedamos con 1 a 3,3 aproximado. En realidad en tapentadol, en dolor por cáncer, hay menos estudios, y lo que hay son principalmente su análisis, una publicación que hizo el mismo grupo de Xavier Batist en el Instituto Catalán de Oncología, que es un subanálisis retrospectivo. Entonces, en realidad, ellos hacen una correlación entre morfina, tramadol y tapentadol. Entonces, digamos como que de todos los opioides que pude por lo menos revisar en la literatura, este era el que tenía como menos publicaciones referentes a dolor oncológico. En cuanto a metadona es un medicamento que pues podríamos estar hablando harto tiempo de él. Es como, digamos, una molécula muy interesante para los farmacólogos, que también tiene pues una historia bien interesante de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí vemos como que las propuestas de que analgesia, por lo menos de este medicamento específico, estructurado, esa era la primera publicación de Carla Ripamonti en el 98, en el cual se propone un esquema de que analgesia de 30-90, 90-300, mayor de 300, que era una relación de 4:1, 6:1, 8:1. Nosotros en general, pues, usualmente no tenemos pacientes con dosis muy altas de morfina. La segunda recomendación que sale, que es de Ayorrinde, es mucho más compleja. Esa en realidad la desestimamos como por la complejidad del uso, porque tenía más divisiones, pero igual nosotros en Latinoamérica, por lo menos en la realidad que tenemos acá, no tenemos tanto consumo de morfina. Y finalmente está con la que nosotros nos quedamos, que es la que viene utilizando el equipo, que es la que da Mercadante. Realmente es una recomendación que también es antigua, que la hace en una de las primeras publicaciones en el 2001, posteriormente en el 2008 hace como una, se mantiene como en la misma línea, ya mostrando la experiencia de los últimos años que ha tenido ellos allá en el centro de la Magdalena, y que es en el mismo rango como de consumo de morfina oral, de 30-90, de 90-300 y mayor de 300, con un radio de 4:1, 8:1 y 12:1. Nosotros en realidad con metadona es un medicamento que en muchas partes se recomienda que no lo debería prescribir un médico general, sino que debería ser un medicamento que debería usarse en unidades que tengan experiencia por lo complejo que tiene su farmacología.
Pero la realidad es que está disponible en la canasta GES de cuidado paliativo y está disponible para que sea prescrito por médicos generales, entonces por lo menos uno tiene la responsabilidad de dar una recomendación. También entender que nosotros, estas son todas propuestas aquí analgésicas y dentro de los mismos grupos de expertos, como en el grupo de Mercadante, esta publicación que él hace en el 2016, él evalúa y dice que probablemente ya en tantos años de experiencia que vienen utilizando esta tabla de analgesia propuesta, en las personas que consumen, que tienen un consumo de morfina mayor de 300, él ya sugeriría en la relación de 10:1, pero como una sugerencia propia de la experiencia de ellos y que en realidad la recomendación es que todos los equipos ya con una cierta experiencia deberían detenerse de hacer como evaluaciones de cómo les ha ido con sus pacientes. Entonces, nosotros hicimos la revisión de contenido, hicimos la votación respecto a estos puntos que les acabo de describir. Se modificaron hartos valores propuestos porque como en todo esta fue como la primera presentación de la versión y finalmente sale este manual que espero que ya ustedes hayan tenido como oportunidad por lo menos de verlo y de ver si les hace sentido para su práctica habitual y de pronto como para estrategia de enseñanza a las personas que no tienen muchas competencias en la prescripción de opioides. Tenemos una introducción en la cual nos definimos nuevamente al subgrupo del dolor oncológico moderado a severo, hablando de cómo es la evaluación inicial del dolor, cuáles van a ser los objetivos analgésicos y el tratamiento, el concepto de dolor total, y el concepto de ascensor analgésico, que era el que veníamos reforzando de el uso de opioides fuertes cuando hay dolor oncológico moderado a severo. Una descripción de los opioides que teníamos disponibles y el recordatorio de que en opioides fuertes no tenemos dosis máxima, excepto que con la buprenorfina no tenemos seguridad sobre un margen de seguridad como en ciertos rangos por encima de 140 microgramos, pero es principalmente por la prolongación del QT más que por un efecto clínico. Y también hicimos unas descripciones muy básicas de lo importante y lo relevante que es la variación interindividual de los pacientes en cuanto a la farmacocinética, tener en cuenta cuántos son como el tiempo de respuesta, que es usualmente de 60 a 90 minutos. Algo fundamental que es de las cosas que uno siempre, cuando hay la oportunidad de transmitir conocimiento en cuidado paliativo, la prescripción de morfina en presencia de una buena función hepática renal cada 4 horas, tener mucha precaución, la recomendación sobre las precauciones en presencia de falla renal y hepática, y damos unas recomendaciones sobre cómo iniciar la morfina vía oral, pues lo dejamos como la recomendación de 5 miligramos cada 4 horas, la recomendación también de los rescates, teniendo en cuenta que sea del 10 al 20% de la dosis total en 24 horas, y un incremento del 50% si no hay alivio del dolor. Hicimos también mención especial sobre la presencia de efectos adversos que sean tratables y que se recomienda dar como una prescripción profiláctica cuando uno va a iniciar terapia opioide, que son principalmente las náuseas y vómitos, la somnolencia, la constipación. Y aquí quiero hacer una especial mención porque es un efecto que cuando uno revisa la literatura no es tan frecuente, pero que cuando lo consultamos en el grupo de expertos de la Católica, principalmente las enfermeras nos hicieron relación a la presencia de serostomía, que es un síntoma que es muy molesto para nuestros pacientes y que de repente lo tendemos a subestimar cuando vamos a iniciar tratamiento con opioides fuertes. Entonces, recomendar siempre la prescripción de antiemético, terapia laxante, educación en cuanto a los efectos esperables y también educación en cuanto al cuidado de la boca en presencia de sorostomía, las opciones, por ejemplo, de utilizar salivas que sean artificiales de las que venden en el mercado, las que se pueden hacer de manera casera. Acá con unas recomendaciones muy básicas como para el manejo de todos estos síntomas y también destacar los efectos adversos que en realidad obligan a hacer cambios en la terapia de opioides, sea porque requiere disminuir el opioide o porque en realidad requiere hacer una rotación, que son principalmente el delirio o neurotoxicidad, la somnolencia severa, la presencia de mioclonías y la depresión respiratoria, aquí como también con
unas pautas muy precisas sobre que son efectos que no son en realidad como lo esperables y que en algunos casos cuando se presentan hay que tomar decisiones respecto a cambio de conductas terapéuticas. En cuanto a la definición de rotación y analgesia, queremos hacer algo muy simple porque en realidad el concepto puede ser un poco complejo cuando uno no se dedica al área específicamente. Entonces lo que hicimos fue como dar una definición simplemente operativa, que es cambiar un opioide A por B en diferentes situaciones que son principalmente los efectos adversos intolerables, la falta de control a pesar del aumento de la dosis, o cuando se requiere por cambios de vía de administración, sea por la condición clínica del paciente o por la disponibilidad del medicamento, que es una realidad que uno también lo ve con relativa frecuencia. Y en este último subgrupo de pacientes, cuando es cambio por condiciones clínicas o por disponibilidad, pues hacer la salvedad de que sería sin disminución de la dosis a los otros contextos de rotación. Acá, por ejemplo, bueno, ya nos quedamos con esta recomendación de morfina 10 miligramos endovenosa, equivalen a 20 miligramos de morfina subcutánea y 30 oral. Esta tabla en realidad la recomendamos como una tabla de consulta porque es una tabla que está muy cargada de información y nuestro objetivo es facilitar la prescripción de opioides. Entonces, cuando tengan alguna duda con el opioide específico, que sea de consulta, pero no para aprendérsela, sino para que la tengan ahí como para que vean cómo son las presentaciones de los parches y de dónde sacamos, digamos, los valores del nomograma. Y finalmente, unas recomendaciones universales que resumen un poco lo que les he venido contando, que es que estamos hablando de su grupo de dolor oncológico moderado a severo, en qué contexto de tipos de dolor son útiles los opioides, recomendando la dosis máxima en cuanto a los opioides débiles de tramadol y codeína, y diciendo que los opioides fuertes no tienen dosis máxima, los efectos secundarios frecuentes, la prescripción de fármacos profilácticos cuando no van a hacer terapia con opioides fuertes y las indicaciones de manera muy concreta de la rotación de opioides, que fue las que comentamos recientemente. Acá añadí algo que en realidad es como una recomendación que no la desarrollamos en la guía, pero que es un tema que cada vez cobra más importancia, y es también establecer que su grupo de pacientes van a ser usuarios de terapia opioide a largo plazo, que está descrita pues todavía como mayor a 3 meses, y no olvidar de que nosotros siempre debemos como de alguna manera estimar el riesgo de consumo no médico de opioides, y en ese sentido pues utilizar una herramienta para tamización del riesgo, y cuando la herramienta sea positiva pues uno debería hacer un manejo en un equipo más complejo. Esto en realidad es difícil porque incluso yo que trabajo en una unidad de cuidado paliativo no tengo tampoco acceso a poder tener como el equipo que desearía para el manejo de estos pacientes que son un poco más complejos. Pero digamos como que el sentido de este algoritmo es una receta de cocina para poder entender cómo es la indicación del opioide. Y este finalmente es ya el nomograma. Voy a mostrar más o menos un ejemplo. Esta fue como quedó la indicación de la metadona, que fue la que les dije que nos quedamos con la recomendación de Mercadante, que probablemente no es la más reciente, pero es una que se utiliza en un grupo que tiene harta experiencia en el manejo de metadona, y en ese sentido hay harto respaldo en la confianza y la seguridad de utilizar el medicamento con este radio de analgesia. Este es un ejemplo para ver cómo se utilizaría el nomograma, que sería una paciente de 46 años que tiene un diagnóstico de cáncer de vesícula en etapa 4, que tiene metástasis peritoneal y hepática, y está con una dosis de tramadol oral de 400 miligramos en 24 horas, pero persiste con dolor abdominal y vómitos. Entonces, acá nosotros nos paramos en la indicación de 400 miligramos de tramadol, y no sino hacer así en sentido horizontal para ver cuál es la dosis que se ha calculado de otros opioides. Entonces tendríamos que de morfina oral sería 80 miligramos, de subcutánea sería 40, y esta que fue una aproximación en realidad de morfina endovenosa sería 24 miligramos. Teniendo en cuenta las recomendaciones que hicimos como de la receta de cocina, en este caso de que hay efectos que podrían estar
mediados por el opioide, por el tramadol. Entonces la recomendación de la reducción del 50%, y sería 50% de estas dosis en 24 horas, en este caso sería la morfina 40 miligramos, si tiene buena función hepática, dividida en una prescripción cada 4 horas, y en 20 miligramos cada 4 horas, en la división con aproximación, y 12 miligramos cada 4 horas. En ese sentido, yo lo que les quiero transmitir es que nosotros lo vemos como una herramienta para facilitar la prescripción de opioides en profesionales que no tengan las competencias, y que también en los que tenemos las competencias nos llama un poco a hablar, a discutir desde nuestra perspectiva, desde nuestra experiencia. Yo en realidad llevo poco tiempo haciendo medicina paliativa, entonces estoy recién en mi curva de aprendizaje, pero uno lee finalmente recomendaciones de guías que son principalmente norteamericanas y estadounidenses, perdón, y europeas, y en realidad nosotros no tenemos mucha certidumbre de cómo se comporta en nuestra población la prescripción de opioides. Tenemos harta dificultad en que también por la diversidad cultural que hay, las personas puedan comprender cómo se hace el tratamiento en el domicilio, y si nosotros abstraemos eso, en realidad las propuestas de analgesia son muy heterogéneas en la literatura y no hay un acuerdo único, como les dije desde un principio. Tampoco existe una información muy reciente sobre cuál debería ser la analgesia como más recomendable, porque la realidad es que con la crisis de opioides, las publicaciones más recientes se refieren sobre temas de prescripción segura y contrato en el uso de opioides, que son temas que nosotros pues no estamos comentando porque en este momento probablemente subdiagnosticamos y no tenemos una crisis de opioide como la que sucede en otros países. Entonces, tenemos una brecha ahí de conocimiento que probablemente nos tocaría generarla a nosotros de alguna manera, porque en este sentido las publicaciones que hay son un poco más antiguas. Y esto era todo lo que les quería traer, siempre recordando que la terapia de tratamiento opioide es un pilar pequeño dentro del dolor total que tienen nuestros pacientes, y ahora quiero como dejar un espacio para comentarios y escuchar qué les parece, y las observaciones, todos los puntos que discutimos que fueron como los más complejos que se sometieron a votación, o lo que ustedes han percibido sobre esto. Gracias. Muchas gracias, Diana, por tu presentación. Estoy viendo la pantalla completa ahí, no sé si... Ahí está todavía, sí. Súper, excelente. Felicitaciones por el trabajo, creo que es interesante y sin duda un aporte, porque, bueno, estamos todos en esto, y ordenar la información y al mismo tiempo ponerle nombre a las brechas de conocimiento que hay. Bueno, en el fondo, saber qué es lo que hacemos porque no hay más información, versus qué es lo que hacemos porque hay datos sólidos que lo avalan. Así que súper interesante. Tenía yo algunas preguntas, pero quizás hay alguien más que quiera comentar primero. Veo que en el chat ahí te están felicitando. Igual, si quieren les puedo compartir luego los papers, porque me costó mucho encontrar del 84 y el del 88, porque yo era así como que... Las fuentes. Las fuentes, y bueno, es interesante, como les digo, verlo de que vienen desde la anestesiología, dolor postoperatorio, nada de contexto oncológico. Entonces es como bien interesante ver esas recomendaciones de dónde se originan. Sí, sí, de todas maneras. Bueno, pero mientras alguien, el que quiera, puede tomar la palabra, puede levantar la manito o avisar, no hay problema. Y si no, Diana, preguntarte la conversión al revés, porque siempre hay poca información de cuando quieres pasarte no hacia metadona, sino que desde metadona hacia otro opioide. Creo que eso no lo mencionaste en detalle. No, eso nosotros no lo mencionamos porque, como te dije, la recomendación de nosotros era utilizar metadona en casos muy específicos. De lo que revisamos, no hay un acuerdo nuevamente, pero la relación de metadona 1, morfina 5 fue como la que podría recomendarse, pero en realidad no la abordamos en este manual. Super, y tampoco encontraste que hubiese literatura reciente al respecto. No. Hay
No. pocos datos al revés ahí, po. O sea, Hay ya hay pocos datos. Y un todos son sentido así de como algunos grupos utilizan esta relación y han recomendado que puede ser una forma segura, pero no es que sean publicaciones específicas sobre la conversión al revés. Ujú. Súper. No sé si quieres como recalcar recomendaciones específicas que entiendo que el manual está, pero como para recalcarlo para los que están hoy día viendo este telecomité en relación a falla de órganos. Primera sugerencia como grupo de expertos para falla renal, falla hepática. Las recomendaciones que hicimos fue principalmente en presencia de falla renal y hepática no ocupar morfina por la presencia de los metabolitos, y en ese sentido, en la tabla que estaba un poco más cargada de información, ahí aparece como las recomendaciones. Entonces, en presencia de falla renal y hepática, desaconsejaríamos el uso de morfina, pero también somos realistas de que en otros lugares no tienen acceso a otros opioides diferentes a morfina, entonces no la dejamos como una contraindicación absoluta, sino preferir otro opioide en vez de morfina, si está disponible. Ujú. Eso, y ahí cuál sería tu primera opción, porque en el fondo oxicodona, que hay poco, también está contraindicado. Sí, en presencia de falla hepática y renal, principalmente la metadona y el fentanilo son los que tienen más recomendación, y en presencia de insuficiencia hepática la metadona, por un child por encima de B, pues sigue siendo como el que en teoría es más seguro, aunque es un fármaco supremamente complejo. Sí, y el tema de la colestasia también a veces puede complicar un poco la eliminación, ¿no? Exacto, entonces es un fármaco que es muy complejo, y en realidad nosotros no tenemos un subgrupo específico en esta población de qué pasa con los usuarios de metadona a largo plazo en contexto de insuficiencia hepática con un CHAI por encima AB. No sabemos. Ujú, sí, súper, claro, perfecto. En el fondo bajar dosis, pero evitar morfina en esos contextos y de En todas los contextos, maneras el sí, metadona lo usan en dosis reducidas, po. sí, si es posible evitar la morfina, y si no hay otra opción, porque esto también pasa, pues hacer la recomendación de que podría ser más frecuente la presencia de convulsiones principalmente, pero como digamos, adaptándose también a la disponibilidad de lo que existe, porque en realidad, incluso yo ahora que trabajo en la Patagonia, nosotros ni siquiera tenemos morfina disponible en toda la región, solo tenemos tramadol. Entonces, el acceso a opioides es bien desigual, por lo menos acá donde yo estoy. ¿Tienes solo tramadol, Diana? ¿No tienes nada Sí. más? No, a mí me toca hacer la prescripción de opioides para que se envíen, digamos, a todas las postas rurales, pero puedo prescribir un número muy limitado porque al no tener químico farmacéutico, la Seremi no me permite ni siquiera tener stock como de botiquín de emergencia. Entonces, por ejemplo, si a mí me comentan un paciente por telemedicina y yo creo que él va a necesitar opioide fuerte, mientras yo lo prescribo y llega, pasa una semana aproximadamente. Oh, tremendo. Y eso, bueno, ahí me imagino que lo están hablando con la gente del MinSal, de la sociedad, no sé, pues para tratar de mejorar el acceso, ¿no? Qué difícil. Difícil superar esa brecha porque depende principalmente de la reglamentación de la Seremi. Ya. Claro, una cosa es la teoría y otra es que tengas el fármaco disponible en tiempo útil. Sí, exacto. Diana, ¿qué más? No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. ¿No? Veo Bueno, manos levantadas de Felipe Bastián y María José Puga. ay, perfecto, ahí te levantaron la mano. Felipe Bastián, adelante. Felipe, Es- Sí, hola, buenos días. Muy buena buenos la días. presentación. Tengo una duda y un comentario, ¿ya? Primero voy a hacer el comentario sobre la parte de metadona. Los japoneses tienen un estudio sobre la corrección en falla hepática. Ellos vieron varios scores y publicaron que el score ALBI, que utiliza una fórmula bien compleja de albúmina con la bilirrubina, puede hacer un buen ajuste de la cantidad de metadona que se puede administrar en falla hepática según el ALBI, ¿ya? Entonces, ahí recomiendo que sea bueno que revisen este estudio que está en el Journal of Pain o Palliative Care Pharmacology. Felipe, Y lo podrías mandar y al lo chat, sí, vimos. Sí, sí, porque conmigo, ellos lo estimaron y lo estimaban digamos, basándose en otro estudio con pacientes con hepatocarcinoma y lo extrapolaron y hicieron la revisión para pacientes oncológicos y encontraron, tomando muchos scores, que el ALBI es el que mejor se adecua a un ajuste con metadona. Ese es el primer comentario. Y lo otro, una duda,
con la parte de la morfina endovenosa que no me quedó muy claro. Finalmente, la relación que usan es 1:3, Sí, ¿cierto? sí, pero las Pero, recomendaciones internacionales ahora podrían sugerir más la de 1:2,5. ya, porque en la tabla finalmente está la de 2,5. En la tabla, yo mostré una tabla inicial que era la de 2,5, pero en la final está la de 1:3. En la final, que es la que mostraste en el ejemplo, ¿cierto? Sí. Porque en el ejemplo, yo viéndolo al ojo, no me da el 1:3. Por Sí, eso es tenía que dudas. hubo que hacer hartos ajustes por el tema de que es como un aproximado porque para que dieran como en valores más cerrados. Tienes toda la Ya. razón que en el endovenoso con 24 no das 1:3, es un aproximado. Ya, es una aproximada, por Porque eso no me daba entonces. por eso es un aproximado para facilitar, porque si no la conversión iba a quedar como, no en números absolutos, sino que iba a quedar así como todos en, no sé, como, no sé, ponte tú, como 28, 27, 26. Ya, Entonces pero se hizo un finalmente es aproximado. 1:3, Sí. ¿cierto? Ya, ok, esa era mi duda. Gracias. Súper, buenísimo. María José, tú querías comentar, la doctora Puga. Sí, bueno, tres cosas en realidad quería comentar. Uno, respecto, y yo creo que ya lo tocaron un poco con Felipe, que las tablas yo creo que son de tremenda utilidad para la gente que está empezando. Aquí nosotros, muchos médicos del área están haciendo conversiones y se necesita algo bien estricto, pero tal vez aclarar que a veces en la práctica, y eso es lo que yo siempre converso con los internos, a veces uno no sigue las conversiones en forma exacta porque la clínica también manda. Y en un paciente que ya está en final de vida, por ejemplo, que yo estimo que tiene clínicamente una filtración glomerular menos de 30, porque ha orinado poco, ya no le vamos a controlar función renal. En general uno las conversiones hace más a la baja y las frecuencias también más a la baja, y distinto a un paciente joven que a lo mejor uno se queda con las conversiones con las cifras más altas, porque cuando uno convierte opioides a veces te da una dosis de 27 miligramos de morfina. Y claramente 27 miligramos de morfina son 3 ampollas nomás y no vamos a estar jugando con esos 3 miligramos. Entonces a lo mejor nos quedamos con 2 ampollas y media en vez de 3 y la clínica nos dice, no, esta persona tal vez necesita una dosis más baja de la que de la conversión por su estado clínico actual, que no ha tomado agua, ha orinado poco, etcétera. Entonces, muchas veces uno tiene que aproximar porque las conversiones también nos dan fracciones de dosis que son en la clínica son más difíciles cuando es la familia quien las aplica y no una enfermera que puede sí calcular los 27 miligramos. Así que eso era como una aclaración y que yo entiendo que tiene que ver con la conversión que hicieron ustedes en la Católica de hacer una diferencia entre lo subcutáneo y lo endovenoso. Para nosotros lo endovenoso siempre es más sencillo porque en lo endovenoso siempre hay una enfermera de por medio. Pero lo subcutáneo muchas veces es la familia la que administra los fármacos y uno tiene que quedarse con fracciones más fáciles para ellos. Las personas entienden poco los de los CC, pero sí las fracciones de ampolla, entonces para ellos es más fácil un cuarto de ampolla, media ampolla en su concepto, por así decirlo, cognitivo. Entonces uno tiende a aproximar también a lo que sea más fácil a la familia y también como hay otros, sobre todo la gente que está aprendiendo, es un mensaje que yo les trato de transmitir. Lo segundo, Diana, que tenía que ver con este problema que tienen de despacho de opioides, que nosotros lo tuvimos hace años, porque nosotros despachamos opioides a los establecimientos de la red asistencial todos los miércoles. Se va una vez a la semana, los médicos hacen su receta, las envían al hospital base y lo despachamos. El reglamento, y ahí la farmacéutica nos ayudó, dice que deben ser despachados como bajo llave. Algo así era el reglamento. Entonces lo que ideamos fue hacer unas cajas, de estas mismas cajas que usa Sodimac, pero que se le ponga un candado. En la práctica no evita que nadie se robe esos opioides, pero estamos cumpliendo la ley, por así decirlo. Y esa llave la tiene por un lado el encargado del programa, que generalmente es una enfermera en el establecimiento, que cierra la caja con llave y adentro van los carnets con las recetas. Aquí llega a farmacia y la otra llave está aquí en farmacia y la abre la TENS de farmacia, mete los remedios y los cierra con llave
y el conductor se lleva esta caja siempre cerrada, que es completamente violable, yo estoy de acuerdo con eso, pero se cumple la ley. Entonces es la forma como hemos hecho para poder despachar opioides a establecimientos más apartados, que no tienen farmacéutico muchas veces y que no tienen stock de opioides como para asistir a los pacientes que están así. Así que eso es un engaño de la ley en el fondo que hemos hecho, no es que lo esté dando la vuelta, uno la sabe, pero estamos cumpliendo la ley y se despachan los opioides. Y lo tercero, que yo no sé si lo comentaron porque tuve que salir un momento, es respecto a la conversión de tramadol, que nosotros siempre la hemos hecho de 10 a 1 y ustedes la están haciendo de 10 o sea, de 1 a 8 en el fondo, ¿ah? A 80. ¿Ah? Y eso te quería consultar respecto a la revisión, efectivamente, porque lo hemos usado siempre sin problemas. Y esto complejiza un poco las rotaciones, pero me parece importante hacer una conversión uniforme en todo el país. ¿Ah? Entonces quería preguntarte al respecto. Lo que pasa es que la literatura es súper amplia en el margen de conversiones. Entonces, lo que pasa, hay como un micrófono prendido. Sí, porfa, hay como un ruido ambiental. Sí, es que yo estoy, a ver, voy a ponerme... Sí. Sí, en realidad nosotros nos quedamos con esa porque es la que se está ocupando, pero no podría llegar y decir con lo que revisamos, me quedo solo con una, porque hablan siempre de rangos, y eso es un poco complejo porque el tramadol es el opioide que probablemente más se utiliza en las unidades de cuidado paliativo, y cuando uno revisa la literatura y es una información tan vaga sobre lo que son rangos, encontrar rangos entre 5, 12, una relación así de amplia, entonces nosotros nos quedamos con esta que nos pareció que era la más razonable, teniendo en cuenta de que, por ejemplo, en algunos contextos de rotación habría que bajar el porcentaje total, pero yo no te podría decir que lo que ustedes hacen está mal hecho, porque no encontré que entre las revisiones se fuera más hacia un valor específico, sino que lo eran como rangos, y ponerlo como rango es mucho más confuso. Súper, claro, por eso es consenso de fe, entiendo, realmente sí. No hay un dato fijo, digamos. Ya, entiendo, o sea, no es que haya más evidencia respecto a esa conversión. Ya, claro. Eso, y María José, entonces al final tú subcutáneos usas unos a 2, ese es como el mensaje, no usas unos a 3. No te entendí. Subcutáneos unos a 2, sí. Claro, nosotros acá en el hospital usamos unos a 3 para todo, hay unas recomendaciones que dicen que en realidad es un enredo innecesario, pero claro, yo trabajo en el medio hospitalario, pero si mi fuerte fuera a domicilio como ustedes, que tienen harto, creo que haría lo mismo que ustedes, digamos, súper relevante el nivel asistencial y quién es la persona a cargo de la administración, que es una variable, pero muy relevante, así que te agradezco la precisión de ese punto. Yo creo que esto es súper importante porque por ejemplo, una cosa que hablábamos cuando hicimos la reunión en la Católica es que existe la situación que cuando el paciente se va del hospital al domicilio, en general en el domicilio empiezan a requerir más medicamento, esa es la percepción. Pero en ese momento de la transición del hospital a la casa pasan muchas cosas. Entonces, es complejo decir que sea solo el tema de la dosis o todo el tema de la red de cuidado, de cómo se sienten deficientes los cuidadores para manejar medicamentos subcutáneos, que es algo que en realidad no es fácil. Y lo otro es que ellos en la Católica tienen la opción de tener el seguimiento del paciente del hospital al alta. Yo, por ejemplo, casi nunca veo interconsultas, pero casi nunca voy a hacer el alta de un paciente y lo voy a ver al domicilio, sino que si inicio vía subcutánea, usualmente yo lo inicio en el domicilio, más que cuando se va del alta. Entonces son escenarios súper heterogéneos en los cuales tenemos todos como una realidad diferente. Yo creo que las unidades de cuidado paliativo en el sistema público sí podemos tener como ciertas cosas que son similares, pero también hay otras que pueden ser diferentes. Súper. Y como otra pregunta en relación a eso, que tampoco creo que lo precisamos, la conversión parenteral oral de la metadona. Nosotros que también hay un poquitito de debate ahí. Sí, un poco de debate de que dicen que podría, porque en general hay unos que dicen que podría hacerse el ajuste de endovenoso a oral 1.2, 1.3, pero como lo que queremos es facilitar la prescripción del fármaco, del opioide, lo dejamos como 1:1 en cuanto a temas de facilidad. Y ya como yo creo que en grupos que tengan más experiencia, yo creo que sí se puede dar la discusión de si tiene sentido hacer el ajuste.
Está bien, sí, súper de acuerdo. Y creo que es súper también importante precisarlo, porque si uno ve, si te metes, como muchos de los estudiantes se meten al tiro a fuentes de tablas de conversión extranjera, de universidades norteamericanas, ahí incluso recomiendan unos a dos, y yo creo que eso es peligroso. Sí. Yo también estoy de acuerdo, la biodisponibilidad es alrededor del 80%, yo creo que con unos a uno en general andamos bien, y si uno quiere ser súper preciso, unos a dos, y hay un estudio reciente que midió y muestra que efectivamente funciona, digamos. Lo que yo creo que no hay que hacer es unos a dos con metadona, yo creo que es 1 a 1 o unos a 1.2, pero no más que eso, yo creo que si no se pone un poco más riesgosa la prescripción. Súper de Pero acuerdo. es como en 1 a 1 por facilitar que sea más seguro también. Sí, súper de acuerdo. También, de acuerdo con ustedes y con Alejandra respecto a la metadona. ¿Ah? La metadona es un fármaco complejo y siempre irse despacito por las piedras, así que 1 a 1 también es la conversación. Sí. Y disminuye los errores también. De repente creo que las cosas que son en decenas o en unidades, 1 a 1, 1 a 10, uno facilita y disminuye el error, porque hay un error acumulado entre la indicación hasta que llega al paciente, porque pasa por muchos intermediarios. Uno mismo pues, se equivoca de repente en una conversión, es más fácil equivocarse con 8, 7 o fracción que con 10, digamos, por una cosa de cálculo, que eso también uno podría medirlo incluso, y con la metadona, viste que el 2019 el consenso que publicaron es todo con decenas, es unos a 10 o unos a 20, no hay ninguna fracción. Y yo creo que también eso es un factor, no sé cuánto, pero también tiene que ver. El tema ahora, probablemente más que discutir el radio de que analgesia es la prescripción segura, y en ese sentido es como todo migra hacia eso, de facilitar, aproximar todo, facilitar como la prescripción del opioide. Súper de acuerdo. Bueno, yo creo que estuvo excelente, doctora Pareja, le agradecemos muchísimo. No sé si hay alguna otra mano levantada, estamos en la hora, ¿no? Buenísimo. Vamos a dejar el telecomité ahí en el canal de YouTube para que los que quieran lo revisen. Yo estoy segura que este va a ser material de estudio para colegas que están partiendo, así que agradecidos todos. Eso pues, no sé, doctora Pareja, si quiere dejar algún mensaje final de recordatorio. No, muchas gracias por la invitación, y no sé si podemos de pronto cuando lo suban a YouTube añadir el link de descarga del manual. ¿Podría Sí, subirse? dale, mándamelo a mí si quieres, yo lo subo al chat y lo difundo, por supuesto, para que ojalá todo el mundo lo revise. Buenísimo. Para que cuando lo revisen puedan descargar el manual y el nomograma. Hay que En aprovechar. la página de la sociedad está disponible, así que también. Buenísimo. Ya, pues, excelente. Nos vemos el próximo mes. Chao, chao. Chao.